Bien, llegado una vez más, oro y miel para toda la mónada. Monor, linaje de luz, el poder es nuestro. Magia es creer en ti mismo. Si tú logras hacerlo, tú puedes hacer que cualquier cosa sea posible. Monor, linaje de luz. Este es mi tiempo contigo en este canal RBC Monor barra verdad. La fe verdadera se escribe con B. ¿Por qué la fe verdadera se escribe con B? Bueno, porque conocemos una verdad que se escribe con B corta, pero ¿qué sucede? Esa verdad que conocemos, todo es mentira, porque esa B, que es la lengua de la serpiente, recuerda que la serpiente es astuta y mentirosa y engaña a todo el mundo. No lo digo yo, lo dice la Dracobiblia. En Apocalipsis dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, que engaña al mundo entero. Linaje, en esta ocasión quiero compartir para estas dos armas de info, RBC, la verdadera verdad, la verdad de la serpiente, y RBC, mensajero de mono, el poder es nuestro, porque creo que esta info es tan y tan importante y merece estar en las tres armas de informar. Ya está en RBC Mono barra verdad, la fe verdadera se escribe con B, pero es necesario compartir esta info porque yo pienso que merece. Entonces, la Dracobiblia nos dice en Apocalipsis que la serpiente, el dragón, fue lanzado a la tierra y engaña al mundo entero. Linaje, Monor, cuando empecé a hacer un procotes, que quiere decir buscador, investigador, en griego procotes, buscador de la verdad, pero con B grande, en mi búsqueda encontré una historia que me llamó mucho la atención. Por eso me motivé a sacar mi otra arma de informar RBC Monor, esta arma de informar RBC Monor barra verdad. Porque le encontré más coherencia a esta info que la que nos ofrece Office, lo oficial. Recuerda que todo lo oficial le pertenece a Office, a la serpiente, porque así se llamaba la serpiente en la antigüedad. Office, Fi, Fa, es serpiente. Linaje, quiero que tenga esto presente, recuerda esto, lo oficial, todo lo oficial lo patrocina este sistema Dracomatic, que es un sistema de mentira y maldad. Todo lo oficial pertenece a Ofi la serpiente. Linaje, te voy a hacer un breve recorrido de estos poderes que gobiernan a nuestro toroide. Los payos, que son los rojos, y los veres, que son los verdes. Entonces, bueno, linaje, Monor, como yo le digo, Monor, linaje de luz, es nuestro verdadero nombre en lenguaje madre, en lenguaje que está en nuestro ADN. Le llaman lenguas muertas, porque no quieren que tú recuerdes eso. Pero en realidad es lenguas madre, esa lengua que está en nuestro ADN, la verdadera lengua del linaje humano. Entonces, Mo, linaje, y Nor, luz. Monor, linaje de luz. Entonces, ¿por qué ese nombre? Porque somos semillas estelares. Según Lendani, fuimos creados por unos seres incorpóreos llamados aitones o reptilianos. Yo le llamo los arcontes demoníacos, los espíritus de la oscuridad. Según esta historia de la Biblia y Lendani, nos dice que somos parte de su creación. Hay más razas. Según la historia, Nigeriasis es el verdadero nombre de nuestro toroide, de nuestra tierra. Pero existen otras razas, los payos y veres, y se turnan para gobernar nuestro toroide. En este preciso momento, linaje humano, mónada, estamos en una transición
como lo presenta la portada de Economic Report. Estamos en la transición del rojo al verde. Eso es lo que está sucediendo ahora. Los payos son los rojos y los beres son los verdes. Los payos son los chinos, egipcios. Eran una raza sanguinaria, caníbales. Hacían muchos sacrificios, se comían el uno al otro. Y los beres era raza blanca e inteligente. Se le llaman los Edu, porque vienen de su planeta, de Eduen. Entonces los de Eduen son los Edu. Entonces, de la raza de los Eduen, nació la raza de los Beres. ¿Y quién fue el primer Bere en la Tierra? Bueno, ese personaje que conocemos en esta historia se llama Jesús, que es el mismo en el mito griego Zeus, que en este tiempo lo conocemos como Jesús. Y fue el primer Bere en la Tierra y vino, su madre es María, Maestatum. Las tres Marías eran cosmonautas, son de otro mundo y vinieron a la Tierra. Pero esas tres María, Marta y Margot, eran gigantes, mínimo de 2,5 metros de estatura, como Jesús era un gigante. Por eso nos dicen que en la antigüedad existían los gigantes, porque la raza de los Eduen, de los Bere, son una raza inteligentísima, lindísimo y alto. Los Niger son lo natural de la tierra, los morenos, los negros, la tierra Nigeriazi, como es el nombre en esta historia, le pertenece a los Níger, a los Níger, a los negros. Pero estas dos razas se han apoderado y nos mantienen, se han adueñado de nuestro toroide y se mantienen gobernando a los Níger y a los mestizos, que es la combinación de todas esas razas unidas. Linaje de Luz. Te voy a compartir esta info del canal de YouTube, Un lugar sin tiempo ni espacio. No tiene desperdicio, te lo recomiendo. Y comparte esta info. Quería hacer esta introducción. Oro y miel para toda la monada. Cuídense mucho y comparte esta info. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a continuar con Alexandre Eleazar y su obra. Concretamente nos situaremos en la primera parte de un documento llamado Lendanik, que significa desde el principio. Para adentrarnos en este texto es necesario saber que la publicación del mismo se inició en 2008, siendo culminada en 2009 por José Luis Alemán, más conocido como Alman. El Lendanik, según su autor, es una recopilación de investigaciones y conversaciones durante años con el propio Alexandre Eleazar, y este habría dado su consentimiento para publicarlo modificando algunos párrafos y cambiando el título. Antes de entrar en materia, decir que se publicó post-mortem de Alexandre y nunca pudo ver en persona cómo se editaba este texto, por lo que algunos seguidores de Eleazar no confían del todo en algunas cuestiones que podrían estar sujetas a interpretación y no a la minuciosa investigación a la cual se debería haber ceñido. No obstante, es la mejor obra que poseemos para adentrarse en la teoría de Eleazar sobre los orígenes del ser humano y la historia posterior hasta la caída del Segundo Imperio Payo por medio de Alejandro Magno. Ante la mayor dificultad de comprensión del libro Los Bere, publicado por Eleazar en 1985, creemos que es recomendable comenzar con el Lendanik,
y así dar un repaso más superficial, pero más comprensible, sobre todo para los iniciados en esta historia. En este primer vídeo haremos hincapié en quién fueron nuestros creadores, el porqué de la creación del hombre original, las diferentes razas existentes y su evolución en tiempos antiguos hasta el nacimiento del Be, conocido como Jesús, el Atal I y el Atal II del manuscrito. Con el origen, Edén y la guerra de los cielos hasta dicho nacimiento. Páginas 13 hasta la 55, Atal 1 y 2. Vayamos a la exposición del texto. Como en toda teoría de los orígenes, no explica la causa primera de todo lo conocido y por conocer. Lo denomina como el misterio insondable del origen de la creación. Su exposición abarca desde que unos seres incorpóreos crearon la simiente humana. La primera parte es más difusa, como es normal, por la dificultad de incógnitas inalcanzables para la mente humana en el origen del todo. Conforme avanza el texto, nos adentramos en hechos históricos mucho más palpables y reveladores. Lendanik empieza explicando quiénes son nuestros creadores, nuestros primeros padres, dejando claro que no son la causa primera de todas las cosas. Pero sí nos cuenta que al principio de la creación había unos seres con gran inteligencia. Coloquialmente se les llama los aitones, que significaría algo así como nuestros padres. Estos seres no estaban conformes con su aspecto e intentaron cambiarlo con su avanzada ciencia. También las cadenas del espacio-tiempo influyeron en su decisión de buscar una nueva existencia. Entonces, utilizando sus conocimientos, decidieron librarse de sus cuerpos físicos y vivir en estado de alma, libres, sin tener que preocuparse por los defectos de los mortales, decidieron desposeerse de sus limitaciones físicas. Así pasó un tiempo hasta que se dieron cuenta de que les faltaba algo, añorando existencias pasadas y anhelando aspectos importantes de la vida. Los aitones se reunieron y decidieron cambiar esto creando una semilla de vida y así a través de otros seres poder desarrollar un modelo material de existencia, en el cual pudieran habitar sus almas. Mediante tecnología avanzada de ADN crearon unas cápsulas simiente energía que esparcieron por toda la creación, sabiendo que solo algunas de estas conseguirían prosperar. Nos dice el Lendanik que para su dispersión usaron los rayos electromagnéticos de los soles. Esta tecnología inevitablemente nos recuerda a Nikola Tesla, cuando decía eso de que todo era luz, electromagnetismo y vibración. Más adelante, en la lectura literal del texto, se explica cómo funciona esta técnica para quien esté interesado en profundizar más en esta tecnología. Después de esto, los creadores esperaron pacientemente para ver qué estructuras biológicas habían sido capaces de hacer prosperar la nueva simiente. Y solo en 3 lugares se dieron las circunstancias adecuadas para crear materia viva acorde a lo que esperaban. Solo en las tierras de Edén, España y Nigeriazi consiguieron desarrollarse plenamente las cápsulas. Existía el hándicap, que las almas después del proceso traumático de la entrada en el cuerpo olvidaban todo de su vida anterior, hecho que obviamente se seguiría dando hoy en día. En Edén, la semilla fue acogida por un árbol que solo allí crece. Para los que les pueda extrañar esto, como ya dijo Carl Sagan, los árboles y los seres humanos tienen una estructura de ADN similar a un 99%. Los habitantes de nuestro globo le llamaron arveol, primero al roble pensando que era este el árbol de la vida, y más adelante a todos los demás árboles. De ahí viene la raíz de la palabra. Siendo estos seres de tez blanca de Edén los más capacitados intelectualmente y físicamente, se convirtieron por tanto en los elegidos por los creadores para reencarnarse. De aquí surgen los Eduen y más tarde en la tierra descendería de ellos la raza de los Bere. Entre estas reencarnaciones, el Lendanik destaca la de Jaungoiko, que es el dios todopoderoso. Fue el primero que recordó quién era y su ciencia y sabiduría superaron los límites de la creación, para convertirse en un dios sabio y justo, creador de vida y de mundos. Desde Valedén, Jaungoiko, junto al consejo de sabios llamado Andibatzar, vigilan y determinan lo que es más conveniente para cada globo terrestre. Mediante su ciencia pueden observar todos los hechos acontecidos sin excepción.
Jaungoiko consiguió dominar el poder de Ra, Hacedor Sol, y mejorar su naturaleza dual, pudiendo revivir almas, algo que ningún ser conocido podía hacer. Su reinado se extiende desde hace aproximadamente 300.000 años. Por otro lado, en España, que significa es propiedad del Pa, refiriéndose a Ra, al Hacedor Sol, en unas condiciones más severas de desarrollo surgió otra raza de tez más amarillenta, de un animal desconocido para nosotros. La atmósfera limitaba sus cualidades y eran más salvajes que los Eduen. En la teoría de Eleazar se les conoce como los Pales o Payos, entre otros nombres. Por último, en nuestro planeta Tierra, llamado originalmente Nigeriazi, se desarrolló otra raza hace aproximadamente 300.000 años. Esta raza de color oscuro eran bastante atléticos, pero con unas cualidades cerebrales menos acordes que la raza Eduen, para desarrollar las almas avanzadas de nuestros creadores. Básicamente, este es el resumen de la creación de las razas. También se explica la tecnología con la que contaban los Eduen y otras cuestiones interesantes y más detalladas. Para los que quieran escucharlo, les dejamos la lectura completa del texto al final del vídeo. Ahora nos centraremos en el último punto del Endanik, antes de que las razas se juntaran en nuestro planeta, denominado la Guerra de los Cielos. Los Payos eran una raza que en su desarrollo había adquirido los peores instintos de los creadores, siendo ladrones, asesinos, manipuladores y un sinfín de adjetivos de índole perversa, mientras los Eduen eran lo contrario, queriendo vivir en armonía y en constante desarrollo espiritual. Para adentrarnos en la posterior Guerra de los Cielos, es necesario saber que los Eduen dominaron pronto las tecnologías para surcar los cielos y llegar a otros globos celestes. Al detectar a las otras dos razas existentes, las estudiaron y vigilaron de cerca durante un tiempo. Observaron ese gran globo de España y las costumbres primitivas de sus habitantes. Los Pales, habiendo una parte de la población dócil, pero con unos gobernantes sanguinarios, influidos en parte por criaturas sombrías que lo habitaban. Habían encarnado lo peor y más oscuro, morando en el seno de Ra. Queriendo el Todopoderoso solucionar los problemas del alma de los Pales, eligió a los más cualificados y los llevó a Edenga, para enseñarles ciencia y tecnología de desarrollo. Los Pales, después de un tiempo, empezaron a reclamar igualdad con los mandatarios Eduen, no conformes con la justa vida que poseían, y reivindicaban a Ra como un ser superior a Jaungoiko al haberlos creado a todos, tanto Eduen como Pales. Los Edu habían conseguido vivir en paz durante cientos de miles de años, y los Pales amenazaban esto, queriendo crear la primera ola de falso comunismo, entre comillas, para después intentar gobernar el cielo infinito. Pero Dios sabía de estos planes. En agradecimiento a las enseñanzas de los Edu, crearon una revolución y se hizo la guerra en los cielos, pero el Señor de los Mundos no dejó que esta guerra prosperara, derrotando a los infractores y causándoles numerosas bajas. Al final los Pale pidieron clemencia. Dios, en su misericordia y no queriendo acabar del todo con ellos, les entregó la parte izquierda de la Vía Laketu, o como hoy se conoce, Vía Láctea, quedando el resto bajo la propiedad de los Eduen. Solo en su territorio asignado podrían establecer el gobierno que ellos gustasen con sus propias normas. Miles de Pales se desplazaron hacia la región de las Paleides. Durante siglos, esta raza desarrolló una tecnología de vanguardia con los conocimientos adquiridos, pero con el problema de siempre y con un gobierno que primaba lo material a lo humano. Obviamente, esto nos recuerda a la Tierra hoy en día, aunque su tecnología era mucho más avanzada. De hecho, después de colonizar otros globos, los Pales encontraron una tierra en el límite del territorio perteneciente a los Eduen, una tierra llamada Nigeriazi, Univer llamada por los Edu, o como ellos mismos la llamaban, Leleput. La palabra Univer derivó en universo, y Leleput ya conocemos el cuento de Gulliver y los liliputienses, pues ahora sabemos de dónde vienen algunas terminologías. Los Pales decidieron poblar nuestra tierra viendo el poco desarrollo de la raza que allí se desarrolló, también al ver que no había Eduen habitándola.
En un principio se asentaron de forma provisional por miedo a represalias, pero al ver que no pasó nada, se quedaron de manera permanente. A Úniver llegaron 65 pales, que eran cures o sacerdotes. Desafiaron nuevamente a Dios y construyeron túneles y cuevas para ocultarse, túneles que en nuestros días se van descubriendo en todo el mundo. Pero esta ocultación sería imposible ante el Todopoderoso, que a través de su máquina denominada Bauldotekai puede divisar hasta el más recóndito rincón de la creación. Hace 17.000 años que se asentaron en Sudáfrica y la Antártida, creando su capital Manaos, que según las investigaciones de Alexandre Eleazar sería el verdadero Dorado, una ciudad esplendorosa de oro que fue destruida tras el Gran Golpe, o como se conoce en la mayoría de culturas, el Diluvio Universal. Se fueron estableciendo por todo el globo, sobre todo en Sudamérica, creando grandes civilizaciones y ofreciendo sacrificios al dios Sol, como en su Spanie de origen. Los Níger originales los veían como dioses venidos de las estrellas. Los Pales realizaron experimentos biológicos e intentaron mezclar alguna raza. De ahí surgieron los chinos, que en un principio poseían mucho pelo y rabo, usados como mano de obra por sus creadores. No confundir literalmente con un chino actual. De estos experimentos surgirían otros seres terroríficos, hoy en día tomados por legendarios o mitológicos. Estos seres bebían sangre humana y practicaban el canibalismo, de ahí las leyendas de gigantes y otros seres que causaban el terror. Los sacrificios se realizaban a cientos y la sangre era bebida por los aristócratas Pale, en honor al dios Ra, encima de grandes altares como por ejemplo las pirámides. Hay muchos altares de distinta índole por todo el mundo. Después del golpe hace unos 12.000 años, en algunos lugares del mundo se dejaron de sacrificar humanos y se empezaron a sacrificar animales, con el mismo fin, arrebatar la vitalidad a la víctima. Los reyes níger sucumbieron a estas prácticas y se mezclaron genéticamente con los Pales, dando lugar al rápido dominio de todo el globo conocido, creando así el primer imperio payo, con capital en Manaos. De esta mezcla surgieron los egitanos y los egipatos, que se asentaron a la orilla del Nilo, creando una original y próspera civilización. La Esfinge de Gizeh es una estatua de un león sentado. Muestra la fuerza de este imperio payo, del cual el león es uno de sus símbolos junto a la ya conocida serpiente antigua. Mucho más tarde un faraón decidió imprimir su cara en esta estatua milenaria, cambiando su aspecto. Aparte de las civilizaciones de Sudamérica y la del Nilo, hubo un tercer gran asentamiento payo, situado en Oceanía y la India sobre todo. De aquí que las pirámides de Egipto, las mayas y los templos indios sean varias de las construcciones más antiguas encontradas, aunque está claro que hay muchas más. Aquí empezamos a ver con el Lendanik otro modo de entender la historia. Este dominio mundial se ha producido por varios imperios payos, que han prosperado a lo largo de la historia. Pero según la Bibele, que es la Biblia original, a la que el Lendanik hace alusión en múltiples ocasiones, en citas marcadas en negrita y cursiva, dice que todos los que nos han engañado por su propio beneficio pagarán en el día de la Anunciación, y que la verdad y la promesa de Dios se ejecutará tanto si quieren como si no. Después de este resumen sobre los orígenes del hombre y la expansión de los Pales, el Lendanik nos dirige a la Terqueta, que quiere decir examen o experimento. Dios Todopoderoso observaba con preocupación lo que estaba ocurriendo en Nigeriazi, pero en vez de eliminar por completo la vida allí existente, en la que los níger y los mestizos de ambas razas no tenían culpa alguna, ideó un plan a largo plazo. Llevando ya 300.000 años en el trono, debía buscar un sustituto para entrar en el lozabal o sueño abierto de la vida eterna en otro plano. Por tanto, eligió al zar de los Ele, líder del globo Eliseo en las Eleazárides, llamado Eluís Alexandre como su sucesor, debiendo éste llevar a cabo una misión o prueba. El zar de los Ele o Dios B, que significa Dios segundo, era un viajero infatigable,
descubridor de muchos globos, y esta vez realizaría su último viaje antes de sentarse en el trono del Altísimo. La prueba consistía en ver si las tres razas podían coexistir en la Tierra y ver cómo funcionaban las almas de estos diferentes humanos. También debía averiguar de dónde procede la maldad de los Pales que se antepone al amor. Eleazar fue nombrado señor de este globo, y su misión duraría un seicolau, que son 10.105 años terrestres. Los Pales debían acatar los mandatos de Dios y la humanidad debía elegir el plan de Jaungoiko por libre albedrío. Esa era la misión. También acabar con los que tienen a la humanidad en un estado lamentable de ignorancia, pero sería un número demasiado grande de estos. Se podría decir que este plan era una nueva oportunidad para los payos de intentar redimirse. Dios B aparecería en Nigeriazi por 3 veces, las famosas 3 venidas del B. En la primera sentaría el gen Ver y escribiría la Bibele, que obviamente tiene poco o nada que ver con la Biblia. En la segunda vencería al Imperio Payo como preaviso de lo que sucedería en el final de los tiempos. En una última venida, viviendo su vida en el más absoluto desprecio, los humanos no le reconocerían como la divinidad que es. En los momentos finales de esta tercera vida, decidiría qué hacer con los vivos de este mundo y con las almas de los muertos, pronunciando su juicio final. Dice la Bibele que si la misión final fracasara, la Tierra sería eliminada con un último y letal golpe, para acabar con esta humanidad renegadora. El Señor de los Cielos dio como esposa de Eleazar a Meistatu, su más querida hija. Más tarde tomó a su prima como segunda chúride o amada, conocida como Marta, y en el globo de Vanus a la reina Margot. Las 3 chúrides también fueron conocidas como las 3 Marías. Mariac quiere decir cosmonauta, y su representación está patente en todas las civilizaciones de la historia, ocultándolas de nuestros conocimientos, poniéndole otros nombres y otras historias. Al emprender su viaje a Nigeriazi, que como hemos mencionado antes se rebautizó como Univer, al fallar el escudo protector de la nave, una descarga de energía hirió de muerte al zar de los L, calcinándolo de cintura para arriba. Las chúrides salvaguardaron el semen del B, sabiendo que luego lo utilizarían para perpetuar la raza Bere en la Tierra. Se conservó el esperma dentro de una especie de recipiente en forma de huevo, que hoy en día se celebra tradicionalmente como el huevo de Pascua. La primera vez que leímos el Lendanik, esta fue la parte más chocante. ¿Cómo en un plan elaborado por el Altísimo podía morir el elegido de esta manera? Pero dándole vueltas al tema, parece que el plan así es más perfecto. La descendencia Ver en la Tierra vendría de María, con el ADN del propio Jaungoiko. Pero el zar de los L no tenía este ADN, aunque había demostrado su valía. Tal vez le faltaba la sabiduría de la descendencia del Todopoderoso. De esta manera, con su muerte, al nacer del propio vientre de María, ya sería descendiente directo de Jaungoiko, y por tanto un más digno sucesor, reencarnándose el dios B en su interior, adquiriendo la sabiduría y perfección del Señor de los Mundos en su ADN. Visto desde esta óptica, la perspectiva cambia. En el año 10.876, antes de la era cristiana, la nave aterriza muy cerca de la capital de lo que hoy se conoce como México. Esta extensa tierra se llamó Améric, que significa contacto final. Como podemos ver, la terminología en la teoría de Eleazar dista mucho de la historia real, en la cual América viene del primer hombre que la divisó, Américo Vespucio, navegante con Cristóbal Colón. Es obvio que esta tierra se descubrió mucho antes. La ciudad de Tolimac fue la primera en construirse, siendo la ciudad de las 3 madres, lugar donde vivían unos Pales humildes y pacíficos que le ayudaron en la misión que éstas traían. El hecho más importante de esta primera parte de la historia en la Tierra fue la concepción del B, que se realizó sin ayuda de hombre alguno, mediante la fecundación del óvulo de Maistatu o María. A este niño se le llamó Gabriel, entre otros nombres, pero es más conocido como Jesús, denominación que le pusieron los payos y que significa nacido sin la ayuda de macho. De aquí el paralelismo cristiano de María dando a luz siendo virgen. Aquí haremos mención a una explicación muy distinta del origen de la raza humana que nos cuenta la Bibele y el Lendanik.
María, la hija del Todopoderoso, recibió también el nombre de Adama, que significa ella es la madre, y de aquí deriva todo el mito de Adán o Adán, mientras Eva proviene de Eve Ezurri, que significa el semen del Be. Derivó con el tiempo en Eve y más tarde en Eva. Por su parte, Ezurri, teniendo similitud con la palabra Ezur, que significa costilla, se utilizó para la fábula del nacimiento de la mujer de una costilla, siendo malinterpretada o manipulada esta historia de la Biblia original. De este óvulo nació Jesús, el primer bere nacido en la tierra, al que en traducciones muy posteriores confundieron con Adán y a María con Eva, para más tarde el cristianismo separar a Adán y Eva de María y Jesús, para convertirse los primeros en los padres de la humanidad salidos del Edén, y María y Jesús en un tal Jesucristo y su madre fecundada por obra del Espíritu Santo. Por otro lado, la Bibele sí mencionaría la figura de Caristio, que evolucionó en el Cristo, que siendo un cura en un principio, terminó predicando la fraternización y convivencia de las razas. Este personaje, junto con otros, formarían la figura de Jesucristo, pero ya profundizaremos en otros vídeos al ser un tema posterior en la historia. Según la teoría de Alexandre Eleazar y sus investigaciones extraídas tanto de traducciones antiguas como de la Bibele, este es el verdadero origen de la humanidad. La verdad que tiene sentido etimológico y empasta con teorías que han ido surgiendo, como los antiguos astronautas, la creación del cristianismo o manuscritos como O era linda, que pudieron ser copias, malinterpretaciones o manipulaciones de la Biblia original. En la primera parte del Lendanik nos hemos centrado en lo más complicado de asimilar por la mente humana, que son los orígenes de las razas e historia que se desarrollan fuera de nuestro plano existencial. Pero a partir de aquí, de la llegada a la tierra de las Chúrides y del nacimiento del Be, ya vienen los acontecimientos históricos que le sonarán más a cualquier persona. En la segunda parte explicaremos la vida de Jesús hasta el gran golpe y la terminación de la Bibele. Y en una tercera parte finalizaremos con Alejandro Magno y la conquista de un mundo dominado por el Segundo Imperio Payo. En esta segunda parte nos centraremos en el Atal 3, que engloba dicho nacimiento de Jesús y su vida en la que escribiría la Bibele original. También la vida de las tres Marías y las rutas que tomaron por toda la tierra conocida, creando ciudades, descendencia y cultos antiguos. Para terminar, este fragmento se detiene en el gran golpe o diluvio universal que Lendanik explica en el capítulo 4. El tercer Atal se desarrolla desde la página 55 hasta la 83 de este escrito basado en las investigaciones de Alexander Eleazar y que fue escrito por Alman. Después de la complejidad tratada anteriormente en el origen del todo y de las razas, a partir de aquí el Lendanik aporta numerosos datos históricos que para los que creen en Alexander Eleazar se convierten en datos irrefutables de la cronología humana y para sus detractores cuanto menos en una curiosa forma de ver los acontecimientos. Como mínimo, como decimos siempre, es bueno abrir los ojos ante la exposición etimológica de palabras y lugares que nos aporta esta interesante teoría. Sin más preámbulo, entramos en materia desde donde lo dejamos. En la ciudad de Tolimac, primer asentamiento Bere. Creada por las Chúrides en México, creció muy rápidamente con la ayuda de los nativos del lugar, que las encumbraron como diosas venidas del cielo. Cuando Jesús tuvo edad para plantar la semilla de su gen Ber, la raza comenzó a multiplicarse con relativa velocidad. Esa parte de su misión se desarrolló sin problemas. Los Beres puros se convertían en líderes de esta civilización creada y los nativos se nutrían de sus conocimientos tanto cosmológicos como tecnológicos. Estos líderes B fueron llamados mariachis o mariachis, y como es sabido en México, todavía se usa esta denominación, aunque algo desvirtuada. Después de varios hostigamientos por parte del primer imperio payo, la vida de las Marías y Jesús corría peligro. Por tanto, en el año 362 desde su llegada, comienza el éxodo de los Bere. Parece que fueron los descendientes de las Marías y Jesús los protagonistas del verdadero éxodo, y no los israelitas surgidos de Egipto, pero este es otro tema a tratar más adelante. En dicho año comienza su ruta la Churi de Marta y 3 años más tarde parten María, Margot y Jesús, pasando por Acubán, que sería la actual Cuba,
el Caribe y las Islas Afortunadas, entre otros lugares. Tuvieron que moverse varias veces por la persecución de los payos hasta que en el año 471 de las Marías fundan a orillas del Urioro la magnífica ciudad de El Dorado, en la frontera entre África y América. Cabe recordar que antes del Gran Golpe los continentes estaban unidos y no había separación con el continente americano. En El Dorado se vivieron años buenos, destacando esta ciudad por su colosal arquitectura de piedra. No confundir con la leyenda del Dorado, ciudad hecha de oro con múltiples riquezas, ya que esta es más similar a la capital de los payos, Manaos, que sí cumplía estas características. Como casi siempre, la historia está mal traducida o mal interpretada, fusionando las riquezas de Manaos con el nombre del Dorado, que era la ciudad del dios Be. Transgiversar siempre se le ha dado muy bien a los escribas antiguos. Estas dos ciudades fueron destruidas o sepultadas tras el golpe o diluvio universal, propiciado por Dios Todopoderoso. En el año 362 desde las Marías, la Churi de Marta emprende una ruta de exilio y desembarcaría en lo que hoy se conoce como las Islas Británicas. La acompañaba parte de su descendencia Ver y se fueron multiplicando conforme avanzaban por varias tierras. Marta fundaría Verzubie, que significa Puente de los Vere, actual Varsovia, Veranderburuga, Berlín, Amsterdame, Ámsterdam, entre otras muchas hasta llegar a Moscú, que sería la ciudad en la que finalmente terminaría su vida. En el año 10.330 a.C. o el 546 de la llegada de las Marías, los payos consiguieron dar caza a la Chúride, y fue asesinada a la edad de 645 años terrestres. De ahí el nombre de Moscú, que significa sepulcro de la moza. Su sepulcro se situaría hoy en el Kremlin, que deriva de la palabra Keremelén, que viene a significar tierra de la querida hembra. La descendencia de Marta fue expandiéndose hacia el norte, ocupando la zona escandinava, donde más tarde, de este linaje bere de reyes, nacería Alejandro Magno, en la segunda venida del Be que explicaremos en otro vídeo. La península ibérica comenzó a ser una tierra importante en esta historia por la llegada de los descendientes de las Chúrides. Los de María fundaron Toledo, ciudad de los Edo, en el reino proclamado como Edetanie. Tuvo que ser defendido en múltiples ocasiones ante la amenaza Pale. Parte del linaje de Marta también llegó a la península creando Beturo, fuerte del Be, en la actual Zaragoza. Por parte de Margot, el asentamiento se alzó en Jatebán, actual Chátiva, en el reino de Levante que antiguamente englobaba Murcia y parte de Andalucía. Luego avanzaron hasta Siria, Tierra Santa exceptuando Israel y Palestina, y la península arábiga. Levante fue un gran reino. El otro gran reino denominado Eta Árabe se situaba en parte de Aragón, Cataluña, País Vasco y parte de Francia mayoritariamente. De aquí, si lo comparamos con la historia académica, surge una corona de Aragón y Cataluña mucho antes de las hazañas del Cid o Jaime I el Conquistador, que ya serían personajes muy posteriores, sean manipulados o no. La historia de los pueblos españoles, según Alexandre Eleazar, viene de mucho más atrás. Alejandro Magno y su gran reino reconquistado de Aragón o Gole, que abarcaba casi toda Europa, por poner un ejemplo significativo, también surgiría antes de la conquista a los árabes, que podemos estudiar en cualquier enciclopedia. Este tema también lo dejaremos para otro día para no desviarnos del hilo de las rutas que emprendieron las tres Marías, para así no desvirtuar la cronología y su comprensión. En el año 750 de las Marías continuó el éxodo de Jesús, María y Margot, desde el Dorado, que sufrió daños y asedió por parte de los payos. Su aventura les llevó hasta la desembocadura del río Amazón o Amazonas. Cruzaron el Atlántico, que en esa época, debido a la proximidad de los continentes, era de unos pocos kilómetros, bajando hasta tierras africanas. Crearon asentamientos en Mauritania, que significa propiedad de la ciudad de María, Male o Mali, que viene a ser tierra de María, Níger, Chad y Sudán. Precisamente en este último país, en la ciudad de Obeidú, hoy llamada El Obeid, tendría lugar uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de los Bere,
y que influiría a toda la humanidad, el ataque mortal de Maistatu. Aquí, además de la tragedia que sucedió, el Lendanik nos cuenta la historia de los Yudas o Caín, una subraza que habitaba en estos parajes y en Etiopía, ocupando también algunas tierras adyacentes. En Obeidú, un grupo de Caín atacó con piedras a María, gran madre de la humanidad Bere, acertándole en un sitio clave de la cabeza. Este hecho marcaría para siempre a la raza Yuda como una estirpe maldita, siendo perseguidos por los Bere y sus mujeres lapidadas como pago ante su atroz crimen. Según el Nuevo Testamento de los cristianos, Judas traicionó a Jesús y se convirtió en un personaje maldito por siempre. Según las investigaciones de Alexandre Eleazar, los Yudas fueron malditos por el asesinato de la Gran Madre. Estos eran un grupo, no una persona individual. María quiso visitar la tumba de la Churi de Marta en Moscú antes de morir, pero su viaje solo llegó hasta Siria, falleciendo de la fatal herida en Daecheville, actual Biblos. Fue escrito que la raza Yudas debía desaparecer de la faz de la tierra, pero en un principio fueron arropados por los payos, hasta que Alexandre Magno les dio tregua, a petición del historiador Moisés, proporcionándoles cobijo en Tierra Santa y nombrándoles guardianes del sepulcro de Jerusalén. De los Yudas se hicieron dos bandos, los que siguieron a Moisés y los que fueron expulsados de Egipto. Desde entonces, los payos fueron los que les persiguieron sin tregua, provocando asedios y crueles matanzas allí donde los encontraron. Este ofrecimiento de Alexandre es llamado Etsuin, que quiere decir resignación hasta el final. De esta palabra deriva Sion o los sionistas, que durante 5.487 años serían perseguidos y asesinados por los pares de toda clases, hasta el año 1945 de nuestra era, concretamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los Yudas quedaron seguros de la vuelta de Dios y trabajaron su inteligencia en el comercio y otras artes, siendo perseguidos y teniendo que ocultarse por varios milenios. Esta versión de la historia judía empasta las persecuciones sufridas durante milenios, la proveniencia del sionismo y unos acontecimientos no revelados hasta la fecha que podrían hacer ver la historia y las conspiraciones de una manera muy distinta, pero este análisis daría para otra saga completa de vídeos. Lo dejaremos aquí y tal vez intentemos unir los cabos en un futuro si es un tema de interés para la gente que nos escucha. De momento nos ceñiremos al siguiente epígrafe del Lendanik. Este manuscrito de Alman prosigue explicando dónde se realizó la gran necrópolis para la tumba de María y los diferentes lugares donde ha sido movida y conservada por diversos motivos. Maistatu fue enterrada en Baalbek, en el actual Líbano, y tras el golpe su sepulcro sufrió severos daños, trasladándola a los árabes a Damasco en el año 900 después de las Marías o 9976 a.C. La ciudad de Damasco ha sido asediada y conquistada en varias ocasiones. El objetivo, según la cronología de Eleazar, no era otro que destruir la tumba de la gran dama B, pero en varias ocasiones la escondieron y engañaron a los invasores, creyendo estos en alguna ocasión haberla destruido. Fue ocultada en la mezquita por los drusos en último lugar. En posteriores reformas de la mezquita, la gente de aquel entonces confirmó que allí, en el subsuelo, estaba la tumba de Juan Bautiste, pero nada más lejos de la realidad, ya que Juan el Bautista era en realidad María Gian Betistu. Los cure idearon el plan de dar una falsa ubicación de la tumba de la madre, y así propiciar que los guardianes salieran en contra de esta afirmación, dando su ubicación real. Esto no sirvió como esperaban los pares, pero sí creó un precedente y más tarde, después de la caída del Segundo Imperio Payo y de la muerte de Alejandro Magno, se sirvieron de María y Jesús, personajes célebres Bere, para perpetuar otro engaño, el engaño de la religión, para que las futuras generaciones no entendieran la llegada del Mesías que faltaba por llegar en la tercera venida del dios B. Cuenta el Lendanik que Alejandro Magno no sale en estas fábulas religiosas por el miedo y respeto que infundó en su gloriosa victoria sobre los Payo. Tal vez prefirieron distorsionar su figura y dejarla caer en el olvido con el paso del tiempo.
Después de las rutas que siguieron Marta y María hasta su muerte, solo queda contar dónde llevó este éxodo a Margot y los últimos años de vida de Jesús, en los que pudo terminar la Bibele original. La churi de Margot se dirigió hacia el norte con parte de su descendencia, pasando por Irán y llegando al valle del Indo. Allí infringió una de las leyes de los Bere, que era entremezclarse con otras razas, y se casó con un príncipe payo. De esta unión nació un personaje muy conocido por todos, llamado Buda, al que el Lendanik denomina el invertido. Según las investigaciones de Eleazar, la historia de Buda dista mucho de lo que sabemos. Desde pequeño su naturaleza fue extraña. No le gustaban las mujeres, aunque Margot le otorgaba todas las que podía querer. Sufrió mucho con esta situación, pero su conocimiento sobre el origen de las razas, otros mundos, otras tecnologías, energías y fuerzas que los humanos de hoy desconocemos debió ser muy amplia, al tener como madre a una de las chúrides que le enseñó todo esto. Se convirtió en un gran profeta en las tierras de Asia y predicó la confraternización entre las gentes honradas de las 3 razas en la tierra. Margot escribió el Evangelio o Evangelio, escrituras sagradas de los Van, descendientes de esta reina del globo Banús, siendo manipulado el escrito también con el tiempo. Solo apuntar que en la India vivió en Srinagar y su tumba fue situada en Cachemire. Muchos católicos modernos aseguran que Jesús murió allí, pero según Alexandre Eleazar, fue a Margot a la que se le dio allí sepulcro. En la sala de su tumba se podía ver la historia desde que llegaron a Nigeriazi. Margot hizo insertar rubíes en forma de inscripción dejando una frase significativa. Decía: «El día de tu juicio final, perdóname, zar de los L». Entrando ya en la etapa final de la tal 3 del Lendanik, nos situamos en la confección de la Bibele que Eleazar escribió en esta primera venida, comenzando en el año 751 de las Marías y tardando 29 años, fue terminada 3 años después del golpe. La Bibele, que viene a traducirse el destino de los Vele, abarcaría desde los orígenes hasta el juicio final, y este libro sería un haz de luz para la humanidad. Fue escrita en anere o cuneiforme, idioma que utilizaban las computadoras Bialdutekai. De ahí que conste de una clave semántica con símbolos aglutinados que le dan significado. Este idioma es el más perfecto que existe, pero también de difícil comprensión. Por eso, esta guerra de lenguas fue ganada por los payos, que traían una escritura de fácil comprensión, los jeroglíficos. Las historias reales Bere fueron pasando oralmente de generación en generación, mientras los pares tuvieron todo a su favor para manipular las escrituras sagradas o antiguas. Dice la Bibele que Dios escucha todo lo que decimos y pensamos, hasta lo más profundo del corazón. Esa no es una tarea difícil para el Todopoderoso. Escrito está: te envío del cielo el libro que contiene la verdad de tu destino y de las 3 humanidades, la blanca, la negra y la amarilla, para que puedas juzgar a los hombres según nuestro modelo. También dice: no te enfurezcas con los impostores, serán ridículos y se mofarán de ti, pero tú conoces la verdad del futuro y ellos no. Conocerás cada vez la gloria de tus 2 nuevos resurgimientos, y ellos la espantosa miseria del ardiente suplicio eterno. Dios envió en el aerolito las instrucciones a seguir hasta el día del juicio. Este aerolito hace alusión a la caja que cayó en Zeruameca, que significa caído del cielo, conocida hoy como la Meca, lugar sagrado. La Bibele deja 2 finales abiertos: la redención de toda la humanidad o un último y letal golpe inevitable. Dios le mandó escribir que esta obra será testimonio de la justicia, y no hay misterio en el cielo o en la tierra sin que esté escrito. Hoy en día quedarían muy pocos ejemplares de este libro, destruido por los pares de todas las épocas. Estos ejemplares son custodiados por celosos guardianes. Los pares, maestros del engaño, como no pudieron acabar con la fama de la Bibele, idearon otro libro que nada o poco tiene que ver, excepto el título y algunas partes deformadas del Génesis, para perpetuar la mayor de las blasfemias a Dios. Pero el Todopoderoso dice en la Bibele que no hay que parar ni un solo instante en descubrir sus fraudes. Aquí queríamos hacer un pequeño inciso.
Cuando analizamos la Torá o Antiguo Testamento hace ya algún tiempo, de entre todas las incógnitas había una que nos chocaba demasiado. La Torá es un manuscrito en el que el Génesis parece escrito por alguien diferente al resto del libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, fíjense en este detalle que salta a la vista. Pues parece ser que según Alessandre Eleazar es la única parte que conserva algo de la Biblia original. Con este dato se entendería aún más todo y el engaño del Antiguo Testamento se haría patente. Dicho esto, añadir que la Biblia original fue guardada en la tumba de Jesús y luego expuesta al público en Vivelos y Baalbek. Después de los asedios de los Payos, fue trasladada a la Meca y guardada allí hasta la victoria de Alejandro Magno sobre el Segundo Imperio Payo. Se cuenta que cuando Eleazar, encarnado en Alejandro Magno, pudo tocarla de nuevo, sintió una gran alegría. Este libro siempre estuvo guardado en una caja de madera con tiras de oro, siendo esta el Arca de la Alianza. El sharif de la Meca de aquella época sufrió intentos de soborno para que la entregara. Observó que la Biblia original y las copias corrían peligro, escondiéndolas antes de ser ahorcado y posiblemente llevándose el secreto a la tumba. El profeta Mahomet o Mahoma escribió el Corán refiriéndose varias veces al texto original. El resto fue interpretado según convenía en aquella época o malinterpretado llevando a confusión. Puede ser que solo tuviera acceso a una copia abreviada del manuscrito. Aún así, según Eleazar, lo haría un libro especial por conservar algunos pasajes literales, al contrario que la Biblia cristiana. El Lendanik, en el último punto de la Tal 3, hace referencia a la muerte de Jesús, que sabedor que el gran golpe sumergiría a Dacheville, abandonó dicha ciudad en el año 777 de las Marías. Para los que les guste la numerología, aquí tienen la joya de la corona. En el año 10.094 a.C. moriría siendo enterrado en Jerusalén. Su tumba destacaba por el mármol beril, verde como vetas blancas, y por tener una forma curva en su parte superior representando la luna. Primero estuvo al aire libre y luego se construyó un monumento en forma de cubo alrededor. Cube significa sepulcro del Be. Este sería el famoso templo de Salomón mencionado en la Torá. Debido al pacto que ofreció Alejandro Magno a los Caín mucho después de su crimen, si los Yuda proclamaban devoción eterna al dios Be, entonces volvería en su próxima vida donde estuvo su sepulcro como Jesús, y le ayudarían a instaurar la paz. Entonces les daría una extensa tierra para proclamar su nación. Los judíos ortodoxos dicen ser el pueblo elegido por Dios. Las traducciones antiguas de Alessandre Eleazar dicen que ayudarán al dios Be como tributo por su crimen sobre María, la hija de Jaungoico, señor de los mundos. Parece que hay una diferencia significativa entre una versión y otra. Alejandro Magno explicó a los Caín que volvería a Tierra Santa después de 5.500 a 5.550 años, lo que sería entre 1951 y 2006 de nuestra era. Según esta teoría, los Bere con resignación dejarían de perseguirlos, pero los payos palestín los verían como unos renegados de su propia raza. Cada uno ponga aquí la visión que vea más factible al conflicto existente hoy por el control de Tierra Santa. Dios Be les prometió una segunda vida si cumplían lo pactado, sabiendo que este pueblo en el futuro sería poderoso y podría ayudarle a tener éxito en su misión. Con lo expuesto, finalizamos con el Atal 3, una parte del Lendanik menos compleja que el origen en compresión a nivel físico, pero con muchos nombres y denominaciones que para los iniciados en esta teoría puede costar de asimilar. Solo hemos tratado los ejemplos más significativos que apunta Alman en este manuscrito, pero hay muchos más que iremos analizando con el tiempo. Vamos a continuar con el penúltimo programa sobre el Lendanik, explicando el Atal 4 que hace alusión al golpe del Todopoderoso contra la Tierra. Este gran golpe es conocido, como hemos dicho en otros vídeos, por el diluvio universal en casi todas las culturas y civilizaciones. En el primer vídeo explicamos el Atal 1 y 2 con la creación del hombre original, las distintas razas existentes, la guerra de los cielos, el viaje de Luis Alexandre a la Tierra con las tres Marías y el nacimiento del Be, Gabriel o Jesús.
En el segundo programa de la saga profundizamos en el Atal 3 con las rutas que siguieron las Marías y Jesús hasta su muerte, en la que crearon descendencia, majestuosos asentamientos y se escribió la Bibele original. Después de abrir los ojos ante la exposición de hechos históricos que no sabíamos de su procedencia, entre otros interesantes epígrafes, hoy nos centraremos en el Atal 4, como hemos apuntado, denominado El Golpe. También incluye la reunificación de los payos para el comienzo de su segundo imperio, con capital en Caide o Cádiz actualmente. Lendanik nos cuenta que tras el asesinato de María y la gran persecución de los payos sobre los Bere para exterminarlos, no reconociendo estos a Eleazar como señor de este globo, el Todopoderoso decidió dar un fuerte primer aviso a los payos. Esta raza amarilla había crecido en Nigeriazi mediante el engaño y la usurpación, demostrando sus corazones llenos de maldad. También algunos Bere habían desobedecido mezclándose con otras razas y adorado a dioses paganos. Por todos estos motivos el escarmiento de Jaungoiko no se hizo esperar, y aunque Dios avisó a muchos justos de lo que acontecería en su Onue, o consejo, pocos escucharon, ni creyeron firmemente en lo que estaba por venir. Los que creyeron en el Onue comenzaron a construir barcas y a meter todos los animales posibles por parejas, emigrando con sus familias a lugares donde la catástrofe no fuera insalvable. En el diluvio universal bíblico solo existió un arca, la de Noé, en la que viajaba una pareja de animales de cada tipo, lo que suena un poco extraño. Según las investigaciones de Alexandre Eleazar, fueron muchas arcas, lo que haría la historia un poco más creíble. Sin mucha demora y con gran parte de la población despreocupada, el golpe llegó sin más preámbulo. Corría el año 777 desde las Marías. El Satálitu o la Luna, un astro inerte muy lejano, fue traído y aproximado a la Tierra friccionando con esta muy cerca de chocar. Los lugares más cercanos a la Luna quedaron calcinados. Los incendios fueron de magnitudes apocalípticas y los mares, ríos y lagos se desbordaron como si una pecera fuera agitada con fuerza. Los terremotos fueron de tal magnitud que desplazaron el continente americano miles de kilómetros hacia el oeste, dejando una configuración del planeta muy distinta al antiguo continente Pangea. La gloriosa capital Paya Manaos y la majestuosa El Dorado desaparecieron bajo las aguas, entre otros cientos de asentamientos. La separación del continente americano es lo que hoy conocemos como la Atlántida, que viene a significar esa tierra grande que se fue, una tierra que fue cayendo en el olvido con el paso del tiempo. Al igual que los habitantes de esta empezaron a creer que África, Europa y Asia eran solo mitos y leyendas cantadas por sus antepasados. Los buscadores de la Atlántida quieren encontrar una ciudad sumergida, cerca de las columnas de Hércules, pero por lo visto esa tierra es un continente desplazado y olvidado con los milenios. La ciudad perdida de la Atlántida tiene bastantes similitudes con Manaos, al estar construida sobre una superficie de agua, pero bueno, profundizar en todo esto se convertiría en otra historia. Tras el golpe se crearon desiertos donde antes había bosques, y el océano Atlántico se convirtió durante mucho tiempo en una trampa de fango y aguas turbulentas, por lo que los marinos no se atrevían a adentrarse. Se hizo el mito que allí finalizaba la tierra, conocido es el Cabo de Finisterre en Galicia. La duración de la noche y el día se trastocaron, y el año pasó a durar 365 días en vez de los 302 que duraba en la época antediluviana. Los meses posteriores a la fricción de la Luna se provocarían lluvias prolongadas en todo el globo terrestre. De ahí quedó el mito distorsionado de este hecho histórico. Dice la Bibele: Aniquilamos a las primeras generaciones como prueba, guía y misericordia para los hombres. Dios aleccionó a los supervivientes haciéndoles saber con este cataclismo que si la humanidad volvía a desviarse del cauce establecido por el Todopoderoso, volvería a infligir un último y letal golpe. El próximo golpe supondría la extinción total de los que renieguen su nombre y dejó como prueba la luna en el cielo
para que cuando la miremos recordemos el fatal acontecimiento y el poder del Señor de los mundos. Para comprender la formación del Segundo Imperio Payo es necesario conocer que el gobernador de Suomen, Laponia y Finlandia estaba de viaje junto a 97 barcos que sobrevivieron al cataclismo. Después de intentar volver a Manaos y ver los cambios que se habían producido en el planeta, junto a la dificultad de las aguas intratables del Atlántico durante años, le hicieron no seguir en el empeño. Además, las noticias sobre Patago y Sepango eran nefastas. Es aquí cuando el almirante decide volver al norte y proclamarse Atila de todas las panies o provincias. Decidió reconstruir el imperio con capital en Caide, que significa es puerto, en la actual Cádiz, en el año 10.099 antes de nuestra era y perduraría hasta el año 3589 anterior a los cristianos, durando 6.509 años y siendo el imperio más longevo. El emblema de la ciudad era el delfín, muy común en aquella costa, y nos cuenta el Lendanik que todas las monedas de museos anteriores a la batalla de Troya con este animal grabado representan a esta ciudad. Posteriormente, tras su reconquista por Alejandro Magno, pasaría a llamarse Gades. El gran palacio Suduma era una réplica de Manaos, pero de menor riqueza y tamaño. El Segundo Imperio Payo volvió a ocupar casi todo el globo. Este dominio se ejercía en parte por mar, con su gran flota y sus preparados marineros. El mandato del emperador Payo, declarado hijo del hacedor Sol o Ra, se ejercía con tiranía, decidiendo éste sobre las vidas de todos sus súbditos. El pueblo temía a los mandatarios y obedecían ante el miedo a su furia. De hecho, cuando moría un emperador, se enterraban con él varios centenares de personas sacrificadas. Los Vere fueron perdiendo terreno después del golpe hasta quedar reducidos en la zona escandinava y en un pequeño lugar de la península ibérica llamado Eta Beric, actual País Vasco y Montes Cántabros. Después de todo este tiempo mencionado del Segundo Imperio Payo, la segunda venida del dios Be estaba próxima y llevaría a cabo su misión de convertir este planeta de nuevo en una beleneta. Alejandro Magno nacería en la actual Göteborg para conducir a los Vere a la victoria en la batalla de Troya y la conquista de Caide para poner fin al Segundo Imperio Payo. Pero todo esto el Lendanik nos lo cuenta en el extenso y último Atal 5. Hoy vamos a finalizar la explicación del Lendanik con el Atal 5, el cual incluye la segunda venida del dios Be, reencarnado en Alexandre Magno, la guerra de Troya, la consumación del mandato y el Etsuin. Queremos dejar claro en este último vídeo de la saga que hemos intentado ceñirnos a la historia que cuenta el texto y hemos intentado puntualizar aspectos actuales, con una interpretación propia, siempre dejando claro que la palabra de Eleazar y de Alman son las que han guiado este análisis, y nuestras comparativas han sido un punto y aparte que marca nuestra forma de expresarnos. Bajo nuestro punto de vista, Lendanik esclarece muchos hechos que la historia oficial no hace, y por otro lado deja cosas en el aire en las que habrá que profundizar más. Esperamos haber sido lo más neutrales posible en la confección de esta saga. También haber sido bastante claros dentro de la dificultad que el texto conlleva, sobre todo con la gente que ha empezado hace poco con esta teoría, ya que esa era nuestra principal intención. Esta serie de vídeos ha sido una labor en la que hemos diferenciado 4 partes. En la primera explicamos la creación del hombre original, las diferentes razas, la guerra de los cielos y la llegada de las 3 Marías a la Tierra hasta el nacimiento del Be, Atal 1 y 2. En la segunda hicimos alusión al Atal 3, con las rutas que siguieron los primeros Vere, descendientes de las 3 Marías, junto a las matriarcas y Jesús, la confección de la Bibele y la muerte de este. En el anterior vídeo nos centramos en el Atal 4, con el golpe o diluvio universal, y la creación del Segundo Imperio Payo con capital en Caide. Por último, en el día de hoy finalizamos con el Atal 5 con los epígrafes mencionados anteriormente. Lendanik en su última parte nos cuenta que pasó mucho tiempo desde la muerte de Jesús, pero como ya estaba escrito en la Bibele,
la segunda venida del dios Be se haría patente en algún momento de la historia. 6.474 años tuvieron que pasar bajo el dominio del Segundo Imperio Payo, el más longevo de todos cuanto ha habido para que la misión de Heloïse Alexandre continuara. Después de casi 7 milenios, lo único que sustentaba a los Bere era la fe. Muchos de ellos habían sufrido mestizaje, ya sea por ultraje de los payos a sus mujeres o por desobedecer con el tiempo la ley divina. Este mestizaje había traído las enfermedades y la reducción de años de vida que empezó a sufrir la humanidad. En el año 7255 desde las Marías, o el 3621 antes de nuestra era, un 11 de enero, tuvo lugar el ansiado nacimiento, en la ciudad de Buruga, llamada posteriormente Gotemburuga, ciudad capital donde nació Dios, actual Göteborg. El rey de la zona escandinava, llamado Nicolau, fue el hacedor de este nacimiento, en las frías tierras del norte. Este nacimiento es representado por el propio Alexandre en Zaragoza después de la primera conquista de Troya, convirtiéndose este hecho en el origen de la Navidad. El que quiera profundizar más en este hecho, Lendanín nos da una explicación más amplia al respecto. Los payos, por su parte, no habían perdido el tiempo, creando más de 1 millar de asentamientos dedicados a Ra, el hacedor Sol, donde el emperador afincado en Caide o Cádiz era como la reencarnación misma de este, mostrando al pueblo su tiranía. Caide era la más gloriosa ciudad paya desde Manaos, asemejándose en algunos aspectos. La fuerza del emperador residía en su gran ejército. Muchos soldados eran forzados a ello por su esclavitud y sobre todo por su gran y veloz flota que traía numerosas riquezas de otras tierras y frenaba insurrecciones allí donde las hubiera. El gran hijo del sol se hizo con el control de casi toda la tierra conocida, exceptuando Carelie, que hace alusión a la zona escandinava y una pequeña región llamada Eta Beric, que hoy día sería el País Vasco y Montes Cántabros. Los payos lanzaban numerosas ofensivas a las tierras nórdicas, pero no conseguían penetrar debido a las difíciles condiciones meteorológicas y a la fortaleza de los Bere de aquellas tierras. Los Bere, por su parte, se crecían con cada victoria, y no veían lejos la derrota de los payos, esperando con fe lo escrito en la Bibele. Omaizoi, emperador payo, decidió lanzar un ataque directo contra Buruga, desembarcando numerosos hombres en Copenhague, pero una vez más sufrió una humillante derrota. Esta guerra, junto a la de Eta Beric, le estaba costando numerosas bajas y recursos, además de alzamientos en Siberia y las llanuras de Rusia. Omaizoi se apresuró a formar un consejo para decidir qué hacer con esta situación. Deliberaron y decidieron desposar a una noble paya con un noble de Carelie. Esta vieja treta ya la habían utilizado en múltiples ocasiones. Ante esta unión era costumbre que el noble cediera parte de sus tierras a la joven y se estableciera una alianza entre los dos reinos. Obviamente, los payos ya habían roto estos acuerdos en anteriores ocasiones, conquistando tierras que se resistían con sus habituales traiciones. En este acuerdo los payos pedirían la zona del lago Paipus, entre otras, tierra donde los Bere se hacían infranqueables, como treta para su futuro ataque. Omaizoi ofreció en este pacto a Hermión, la más preciosa de sus hijas, una mujer por la cual algunos hombres matarían solo por poder contemplarla. Esta muchacha fue ofrecida al rey Nicolau de Carelie, para desposarla con su joven y valeroso hijo llamado Alexandre. Rey y heredero Bere trazaron un plan para no dejarse caer en las garras de los payos y sus sucias tretas. Entonces, después de aceptar el pacto, Alexandre, del que ya todo el mundo intuía que era el gran libertador, partió hacia Narva, lugar elegido para el pacto. Corría el año 3602 antes de nuestra era. Así, Alexandre, a la edad de 19 años, daría comienzo a la profecía de la Bibele, como gran líder que liberaría la tierra de la opresión del Segundo Imperio Payo. Alexandre mandó parar a sus tropas en Kaifaru, actual Helsinki. Ordenó a sus mejores guerreros una arriesgada misión:
abrirse paso entre las tropas payas sin ser vistos y capturar a Hermión, misión que lograron con éxito. Esta ofensa era la declaración de guerra total entre beres y payos. Alexandre pensó que en vez de acatar este pacto mortal y traicionero que tan malos resultados había dado a otras provincias, esta vez serían ellos los que atacarían primero. El alzamiento de todos los bere acababa de empezar, y sin más demora se dirigieron a Moscú, la cual conquistaron sin mucho esfuerzo. Pasó a denominarse Mosvé, Moscú del Be. Antes de esto, Alexandre ya había concertado una cita con Dárdanos, rey de Kiev, apodado el Tigre del Don, para que apoyara en esta empresa. Después de varias conquistas en zonas adyacentes, también recibiría al rey de Galicie, reino del sur de Polonia, llamado Bituriegi, que formaría la llamada Alianza de los Tres. Estos personajes, según las traducciones de Alexandre Eleazar, son los tres reyes magonos, proveniente de Alexandre Magono o Alejandro Magno. De aquí surgiría la vieja historia de los tres reyes magos, que se distorsionaría o manipularía con el paso del tiempo. Y se contaría como unos reyes de Oriente que iban a visitar al recién nacido Hijo de Dios. El resto ya lo sabemos todos. Hubo muchos alzamientos, los beres avanzaron y los payos retrocedieron desde el lago Paipús hasta el Mar Negro. La siguiente conquista era Inumanie, actual Rumanía, y tercera capital del imperio del Hijo del Sol. Los valerosos bere salieron victoriosos. Después de esto decidieron seguir una ruta por las montañas de los Carapayos, hoy en día denominados como Cárpatos. Pero la resistencia paya allí se hizo muy fuerte e iba a paralizar los planes de expansión rápida de Alexandre. El zar de los Ele pensó que debía ir directamente a Caide, capital paya. Al caer esta y su emperador, la victoria estaría asegurada para los bere. Decidieron marchar hacia Parancie o Francie, llegando muy rápidamente a esta zona. La ventaja de los bere era el caballo, animal sagrado para ellos y repudiado por los payos al ser creación de sus enemigos. A cambio, utilizaban carros, elefantes y dromedarios, animales que se movían muy mal en las frías llanuras de Europa. Los bere llevaban cuanta comida podían encima para no frenar su marcha, dotados de productos curados y perecederos de larga duración. Alamania, hoy Alemania, estaba siendo tomada vertiginosamente. Eran muchos los pueblos liberados en toda Europa, por lo que Omaizoi tomó la determinación de atrincherarse a lo largo del río Sena y los Alpes, cubriendo una extensión de unos 1000 kilómetros. Los payos movilizaron un gran arsenal, material y humano. La fortaleza de Troya o ciudad de Troyes, Francia, sería el objetivo de los reyes bere. Aquí el Lendanik nos cuenta la historia de esta majestuosa batalla que oficialmente se produjo en las cercanías de Grecia, pero según las traducciones de Eleazar fue en Troyes. Mientras los bere durante 10 años intentan atravesar la defensa paya, en París surge la leyenda de Carronona, mestizo de madre bere y padre payo, originario de Mérida, que tras el asesinato de su madre criticó duramente a los lores, lo que le llevó a ser apresado y a realizar trabajos forzados en Andalucía y Murcia. Carronona consiguió escapar y marchó hacia París, donde dirigió el alzamiento en esta ciudad. Cuando observó las victorias de Alexandre y que cada vez había más provincias liberadas, hizo un llamamiento a todos los soldados payos a desertar y a los campesinos a quemar el excedente de cosecha. Este hombre provocó la destrucción de puentes y la obstrucción de carreteras, escondiéndose en los bosques y siendo una pesadilla para el imperio, atacando asentamientos de provisiones y cazando a todos los lores que se ponían en su camino. De él se diría que era el más malo, alto y repugnante de toda la Panie. Carronona acompañó a Alejandro Magno después de la victoria sobre Troya, batalla que Alman nos cuenta tras este inciso, haciendo hincapié en esta figura histórica. Tras los mencionados 10 años de épicas batallas, Omaizoi pensaba que la retirada de los tres reyes estaba cercana, ya que los recursos humanos y materiales del imperio payo parecían inagotables.
El emperador se mantenía firme en la fortaleza, ya que si huía a Caide, muchos de los hombres traídos al látigo también huirían. La guerra se encontraba en punto muerto y cada vez se hacía más visible una negociación. Los Bere decidieron dar fin a esta guerra con un arriesgado plan: cavar un túnel por debajo del río Sena hasta los sótanos de la fortaleza. Muchos estuvieron en contra porque afirmaban que aun cavando muy por debajo, el agua filtraría, pero después de mucho debatir decidieron intentarlo. Colocaron troncos uno junto a otro, tapando los huecos con arcilla y avanzando en las excavaciones, mientras lanzaban ofensivas como cebo para no levantar sospechas. Con mucho esfuerzo, pero sin tardar demasiado, llegaron a la otra orilla del río. Pero al ascender hacia la fortaleza por el túnel, la galería se inundó. Muchos Bere perecieron en este revés que sufrió su plan. Pero continuaron con mucho esmero y riesgo hasta conseguir lo planeado. Los payos, por su parte, mandaban espías a los asentamientos Bere, para dar información sobre su situación y sobre dónde estaban ubicadas las tiendas de los reyes. Algunos de estos campesinos fueron reclutados por los ejércitos de Alexandre para hacer una doble función, prometiéndoles liberarles del yugo Pale, y así fue como el plan maestro tendría éxito finalmente. Los Bere llegaron hasta los sótanos de la fortaleza y se fueron aglutinando, pero solo desde dentro se podrían abrir las compuertas, y ahí fue donde entraron los dobles espías que ayudaron a la entrada de las tropas. Y así, a las 4 de la madrugada del 26 de diciembre del año 3589 antes de nuestra era, cientos de guerreros tuvieron acceso a la fortaleza en la que se encontraba Omaizoi. Los Bere se fueron situando dentro del castillo para intentar atrapar vivo al que se hacía llamar el Hijo del Sol, pero fueron vistos y se escucharon fuertes gritos, dando tiempo a Omaizoi a huir por un túnel que tenía preparado en sus aposentos. Su historiador oficial Moisés le acompañó. Los soldados payos, después de la huida y hartos de esta guerra, salieron desordenadamente en desbandada. Los Bere, contándose en decenas de miles, atravesaron el río Sena, llamado Zen en esa época, y la alegría fue enorme por su gran victoria en Troya. Según Alexandre Eleazar, el famoso caballo de Troya no existió y la estrategia fue la de cavar un túnel por debajo del río y con la ayuda de los criados payos situarse dentro de la fortaleza, sorprendiendo a sus enemigos. Aclarar que a este túnel se le denomina el cerco de Troya. La palabra zaldi significa cerco y la palabra zaldi con 2 as significa caballo. Los paganos aprovecharían, según Eleazar, esta similitud etimológica para crear la falsa historia. Los Bere por fin habían vencido en esta larga batalla que duró 13 años, número que a partir de ahí sería de buen augurio para estos y de mala suerte para los payos. También de esta victoria proviene la costumbre de brindar con champán. Agumena, que era un rey aliado en las tierras cercanas a Troya, fue el que cogió la cupe o copa del altar de los payos, en la cual vertían la sangre de los sacrificios. La limpió cuidadosamente y vertió este vino espumoso dentro para brindar por Dios y por una nueva y mejor vida, delante de las cabezas de los 100 capitanes que más tarde serían la sangre real del reino de Aragón o Gole. También recordar que el cerco que pasaba por debajo del río Sena se le llamó Túnel de Agumena, en honor a este rey. Volviendo a la huida de Omaizoi, emperador Pale, Alexandre no perdió mucho tiempo y partió en su búsqueda, alcanzándolo pocos días después. El emperador llegó a Clermont-Ferrand, en el macizo central de Francia, junto a Moisés y los jefes payos. En este lugar se dispuso para defenderse de los Bere, pero no tardó en caer preso y a la petición de los capitanes, atado por el propio Alexandre a una rueda en la ciudad de Calairemont. Así lo mantuvieron, sufriendo burlas tanto de los combatientes como de los lugareños que se acercaban a ver la humillación del autoproclamado Hijo del Sol. Omaizoi murió de hambre el 19 de enero del año 3589 antes de la era cristiana. Después de esto, los Bere decidieron apresurarse para tomar la ciudad de Caide,
atravesando los Pirineos y llegando a España, esa tierra de la que tanto habían oído hablar. Entraron victoriosos en Barcelona, Beturo, fundando Betis o Cartago, y muchas más hasta llegar a la capital. Desde aquel entonces, España pasó a llamarse Península Ibérico. Precisamente la hermosa Betis fue alzada en un emplazamiento donde Alexandre y su ejército encontraron a los habitantes asesinados. Eran esclavos mestizos de ambas razas. Sobre esta zona más adelante se construiría la hoy conocida como la Giralda, antiguamente considerada torre conmemorativa de la batalla de Troya. Alexandre la mandó construir en base cuadrada como el túnel de Agumena y de 510 palmos de altura, uno por cada día que emplearon en la construcción de dicho túnel. En la parte superior lucía la estatua de Alexandre montando a caballo con la pica troyana y su famoso casco alado, dominando a los payos desde las alturas. Después de esta se hicieron muchas edificaciones en el reino de Aragón o Gole, pero ninguna tan majestuosa como la torre de Alexandre en Betis, que significa es del B. Como apunte decir que no se construían torres más altas por respeto a Dios, hecho que contradice la forma de actuar de las élites, sobre todo de la masonería, conocidos desde hace mucho por sus colosales construcciones simbólicas. Desde hace mucho el hombre juega a ser Dios o pretende ser como él. Hay una cosa en común que tienen todas las teorías que hablan de que fuimos creados: el respeto del ser humano a Dios y un poder oculto que desafía al Altísimo. Según Alexandre Eleazar, deberán responder en el día de la Anunciación. Siguiendo con el Lendanik, había llegado la hora de entrar en Caide y dar por finalizada la misión de la segunda venida del B. En el camino se encontraron con unos emisarios que decían venir en nombre de la ciudad. No mostraron sumisión alguna, ni se les denotaba ningún signo de reconocer la victoria Bere. Estos orgullosos representantes eran marineros, y llevaban consigo una gruesa cuerda, bañada en agua de mar previamente. Pidieron a los guerreros Bere que hicieran un nudo en esta cuerda, tirando los marineros uno de cada punta y deshaciéndolo con facilidad. Desafiaron a los Bere a hacer lo mismo, realizando un nudo y rogando que varios cosacos tiraran de él. Alexandre, esperando alguna treta paya, solo dejó a algunos hombres desmontar de sus caballos. Al no conseguir deshacer el nudo, los marinos animaban a que bajaran más soldados a tirar de la cuerda. Entonces el Magno, cansado de este juego, preguntó que a dónde querían llegar. Pero los marineros en su soberbia voceaban y decían a Alexandre que tirara él también de la cuerda. No pudiendo aguantar más las burlas, se acercó a ellos y con su espada partió la cuerda de un solo golpe, cayendo los dos cabos al suelo. Alexandre puso la punta de su espada en el que parecía el cabecilla de este grupo, y pronunció unas palabras que se hicieron célebres. Lo que un Bere no puede hacer con la mano, lo hace con el filo de su espada. Seguidamente ordenó ir tras estos irrespetuosos marinos que se adentraron en la ciudad corriendo despavoridos. Sus cabezas empaladas lucieron en esta ciudad. La gente de a pie enmudeció ante este hecho, ya que aquellos eran los mandatarios de Caide y llenos de emoción permanecieron en silencio ante el avance del dios B. Alexandre llegó hasta la playa y mirando hacia el mar donde hubo otras tierras pronunció unas palabras oídas por sus capitanes y guerreros. Leídas literalmente son: podéis ver realizado, oh Dios amado, el último cumplimiento que culmino en este instante. Acabo de finalizar la misión sagrada de mi tercera vida. Quizá vuelva aquí en el curso de mi cuarta. Protegedme entonces, oh mi Señor, tal como lo habéis hecho hasta ahora, y a pesar de los durísimos sufrimientos, debiendo aún soportar, os ruego deis a él, mi tercer yo en esta tierra, las mismas glorias que me disteis a mí en esta tercera vida, la cual os ofrezco en ese día cumbre. El destino que me asignasteis seguirá su curso hasta que vuelva a ser él y él sea vuestro sucesor. Cumplidor en las amarguras de las luchas y en los laureles del triunfo seré él, cumpliendo también vuestro deseo omnipotente.
sin flaquear un solo instante a pesar del desprecio y de las burlas de los hombres y otros humanos, habitando entonces este globo de prueba. Sufriré todo cuanto tenga que sufrir hasta alcanzar el momento liberador de mi cuarta muerte corpórea, siendo cuando podré ocuparme de la redención de los mejores hombres habiendo vivido en esta tierra. Trataré de perdonar a los que hasta entonces habrán esperado de mí llegue a ser él. Tendré piedad de los arrepentidos, logrando resistir con su amor hacia mí a las infinitas oscuridades de la desesperación. A todos, vivos y muertos, al concluir mi cuarta vida, juzgaré definitivamente, salvando solamente a los muy pocos pudiendo salvarse, perdiendo para siempre a los muchos que faltaron al respeto hacia nos, a cuantos robaron, engañaron, insultaron, encarcelaron, ofendieron, maltrataron e intentaron asesinar a el progenitor de todos los hombres de esta tierra y vuestro bé, quien gracias a vos será el primero. Si así le pareciese lo más justo, se inclinaría ante su inmensa sabiduría y ya libre de ser presente en esta tierra, seguro de haber llevado a efecto cuanto nos encargasteis ante vuestro tono supremo, dejaría se realice lo que proveísteis. Oh Dios mío, el globo justiciero ejecutará su suprema voluntad. Ya he realizado la mitad de su curso. En su filo menguante, los malos humanos hallarán su castigo. Él no será nada en su papel de Mesías, mas tras su muerte lo será todo, ya que por fin habrá concluido su Trinidad en esta tierra aleccionadora, tal como vos me lo hicisteis escribir en el libro sagrado. Amén, Eji y Salún. El verdadero poder es el poder final. Entonces, oh mi Señor, nos hallaréis otra vez en un nuevo cuerpo ante su trono celeste, dispuesto a la misión inconmensurable que nos tiene guardado para el día de nuestro retorno. Después de estas palabras, Alexandre bendijo a las gentes, y el agua se volvió calma como respuesta de Dios a estas palabras. La gente se acercaba a la orilla a tocarla y gritaba que un milagro había sucedido allí mismo, vitoreando al zar de los Ele encarnado en el Magno. Entonces ocurrió un suceso que enmudecería a la gente. El cielo se volvió rojo y el sol se engrandeció con unas llamaradas muy brillantes a su alrededor. Daba la sensación que caía sobre las aguas calmas del gran mar, perdiéndose poco a poco en el horizonte. Alexandre explicó que era el dios Pa reconociendo su derrota y que ya no lo sería más en esta tierra, sino un simple astro que les iluminaría cada día. La toma de Caide había concluido. Pasamos al último epígrafe con el Essuin, que ya hicimos una breve mención al hablar de los Yudas en el Atal 3. Después de la victoria bere, los ejércitos de Alexandre aún tuvieron algunas batallas contra las ciudades pales que se resistían. El faraón de Egipto, Teo II, antes de ser derrotado, decidió intentar hacer un pacto. En este pacto cedía la soberanía absoluta a los bere y pedía un trozo de tierra para vivir con sus gentes y sus costumbres. El faraón afirmaba que sin oro ni minas que explotar no serían un peligro para los intereses del dios Be. Alexandre accedió más por un pacto de misericordia que por creer las palabras del mandatario, y así en el 3588 a.C. se firmó el tratado. Incluía que Alejandría sería en perpetuidad propiedad de Alexandre, y la ubicación de las minas que abastecieron la batalla de Troya. Pero pronto los bere se dieron cuenta que estas minas no tenían tanta producción. Los lugareños les aseguraron que se habían agotado durante la guerra, pero que no había otras minas explotadas. Astutamente, Teo II había guardado para sí mismo la ubicación de algunas minas de pequeño tamaño, pero muy ricas, y durante 44 años las fue trabajando en secreto. El reino de Aragón, traducido creación de Dios, se extendió por casi toda la tierra conocida, con capital en Babel, puerta de Dios, tanto por bere como por payos que habían declarado su misión ante Alexandre. En este periodo los yudas que seguían a Moisés, historiador del antiguo emperador payo o Matzoi,
estuvieron mal viviendo en duras condiciones en el desierto del Sinaí. Los Judas, hartos de esta situación, decidieron tener una audiencia con Alexandre en Lebanón o Líbano. Moisés se postró ante el dios Be y le suplicó por su pueblo, que ya no podía aguantar más las penurias del desierto. Alexandre permitió que los Judas de Moisés asentaran en una de las orillas del Mar Muerto, y les ordenó que debían esperarle hasta su llegada como Eleazar para dictar el fin de los tiempos. Los Judas debían creer y esperarle. Moisés preguntó qué hacer cuando los egipatos los persiguieran por haberse separado de los Judas que se quedaron bajo ese mandato, y si los payos palestín venían a asesinarles. A lo que el Be contestó que debían poner la otra mejilla. Duro pacto al que accedieron, firmando el tratado y guardándolo dentro de un arca. Los Judas quedaron convencidos que Eleazar, después de su tercera vida, formaría en los países árabes el mayor ejército que ha conocido la tierra, y ellos debían ser los primeros en ofrecerse voluntarios para este destino marcado en la Bibele original. Haciendo una comparativa con la historia antigua de los judíos que conocemos, se parecen algunos nombres y algunos hechos, pero según las investigaciones de Alexandre Eleazar, todo pasó de forma diferente. El verdadero éxodo fue el de las tres Marías y Jesús. En cambio, los Judas lo que hicieron fue separarse en dos bandos: los que se quedaron en Egipto sirviendo al faraón y los que siguieron a Moisés y firmaron el Essuín para algún día ser perdonados por el asesinato de María. Los 10 mandamientos, por su lado, no serían más que las órdenes de Alejandro Magno que guardarían en un arca antes de la gran batalla por el control de la tierra. Esta parte de la raza judía ha sido perseguida desde tiempos inmemoriales, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que por lo que parece se están estableciendo para esperar al día señalado. Sufrieron matanzas conocidas por todos a lo largo de la historia, y los pares los persiguieron, haciendo distinción con los que quedaron en Egipto, denominados separadeitu, significando siendo llamados por el pare, o como se conocieron más tarde, sefardíes. Estos fueron enviados a Ucrania a colonizar estas ricas tierras, y los Bere, cada vez que conseguían la reconquista, los exterminaban. Este punto no está marcado en el Lendanik, pero si alguien quiere profundizar en la historia de Ucrania, se puede averiguar que es uno de los lugares donde más disputas ha habido, y donde se encuentra mucho conocimiento antiguo oculto. Los pares confiaban que con el largo tiempo que faltaba para la siguiente venida del zar de los Ele, podrían borrar su memoria y crear suficiente mestizaje y ateísmo para que nadie esperara la llegada del Mesías. Parece imposible que lo consiguieran, pero echando un ojo al mundo actual, si las indagaciones de Alexandre Eleazar fueran ciertas, estarían a punto de conseguir sus propósitos. Solo quedaría saber si los Judas se han mantenido firmes y si los Bere puros de corazón, aun con su mestizaje casi inevitable, se alzarán para terminar de una vez por todas con el último imperio payo en Nigeriazi, Univer, Leleput o como nosotros lo llamamos hoy en día, la Tierra. Los pares tenían la intención de borrar las huellas para que no existiese un solo creyente, a la vez que han ido almacenando cereal y otros alimentos en emplazamientos secretos bajo las montañas por si algún día se produce el golpe. Se fueron destruyendo las imágenes de los templos y reemplazándolas por las que hoy en día se conocen, y dejaron bien claro en sus escrituras que no se adorarán ídolos paganos. Solo su nuevo Dios tenía cabida. También la blasfemia, que da igual lo que hagas en vida. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Hoy en día los creyentes viven pensando que puedes robar, matar y realizar cualquier fechoría si luego pides perdón confesando tus pecados. También parece que un Dios pidiendo sacrificios de animales y recursos materiales a través de los cures es algo normal, pero parándose a pensar un poco, algo no cuadra en esta forma de ver el mundo. Los pares están preparados para todo, y en caso de no conseguir su propósito, tienen preparado a su propio falso Mesías. Este tema lo explicamos en otro vídeo con el proyecto Blue Bean o Rayo Azul. Según Eleazar, estamos cerca de la Anunciación. ¿Conseguirán los pares su propósito?
¿O por el contrario el juicio de Dios es inevitable? Seguramente pronto lo sabremos tanto para bien como para mal. Con este punto damos por finalizado el Lendanik Atal 5 y la explicación completa de la historia que Alman redactó basándose en las traducciones antiguas de Alexandre Eleazar. En otros vídeos profundizaremos en la muerte de Alejandro Magno y en más aspectos concretos de esta increíble teoría. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de nuestro planeta.